Encontramos un escrito de David que él dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Entonces David en su mente sabe que en su corazón cayó un impulso de Dios, un pensamiento. Él descubre un sentimiento interno, y en ese sentimiento interno en su corazón, él descubre que hay en el corazón una palabra: buscad mi rostro. Pero el corazón no le puede decir que busque su rostro, sino que Dios hablando al corazón de él, diciéndole que lo busque. Y Dios trata de esa manera muchas veces, tratando de atraernos. Dios quiere que le busquemos. Yo creo que Dios trata con muchas personas. Bueno, de hecho yo creo que Dios trata con nosotros antes de conocerle. La palabra dice que el Espíritu Santo convence de justicia, pecado y juicio. Y eso es sin ser cristianos. Entonces Dios trata con nosotros antes de que vengamos a Cristo. Ahora, cuando ya estamos en Cristo, cuando le hemos entregado nuestra vida a Él, con mucha más razón, Dios va a continuar obrando en su vida. Pero ¿qué pasa con la mayor parte de creyentes? Oyen la voz del predicador a veces cuando les interesa el mensaje, porque a veces ni siquiera ahí interesa la palabra. Oyen la voz del predicador, pero no aprenden a oír la voz de Dios. Yo de veras quisiera que esta iglesia aprendiera a oír la voz de Dios y que pudiéramos compartirnos unos a otros. Hermano, Dios me dijo esto. Una pregunta que yo podría hacerle a usted y que debería ser algo como continuo, cada semana que nos reuniéramos, podría ser esta: ¿qué le está hablando Dios a su vida, hermano? Y si usted me dice, pues nada, hay un problema ahí, porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo no creo que Dios no le quiera hablar. Yo creo que Dios quiere hablarle. Y Dios puede hablarnos. Entonces, ¿qué le parece si yo cada domingo, por ejemplo, cuando le salude, le pregunte: hermano, hermana, ¿qué le ha estado diciendo Dios a su vida? Y usted se va a quedar así. Pues hermano, la verdad es que no me ha dicho nada últimamente. Piensa en eso. ¿Qué es lo que Dios le ha estado hablando últimamente? Y si usted descubre que no le ha estado hablando, en realidad mejor enfóquese: pastor, en realidad no le he estado prestando atención. Porque a veces, como sucede con los hijos le hablan a los padres y los padres los ignoran. O sucede con las esposas, con los esposos. La esposa le habla al esposo, pero el esposo no le presta atención. De igual manera nosotros podemos ignorar la voz de Dios. Pero a través de estos mensajes, la idea es que usted aprenda a identificar la voz de Dios y que a usted le interese, hermano, oír la voz de Dios. Porque lo que Dios va a decirle definitivamente será algo bueno, será algo de bendición. Pues hay que aprender a separar nuestros propios pensamientos de los pensamientos de Dios, de los pensamientos del diablo. Compartía que sus pensamientos son las decisiones que usted toma, aquellas cosas en las que usted está pensando, las que usted conoce naturalmente. Pero los pensamientos de Dios serán algo repentino, algo bueno, algo en lo que usted no ha estado pensando. Y los pensamientos del diablo serán malos, de pecado, de derrota, de temor, de fracaso, de venganza, de egoísmo, de injusticia. Entonces es importante aprender a separar en lo básico nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios y de los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. Ahora, hay una diferencia en cuanto a esto, en el sentido de que Dios habla a nuestro corazón. Dios pone dentro de nuestro corazón su palabra, su voz o el impulso o la guianza del Espíritu de Dios es en nuestro corazón. Pero el enemigo viene a nuestra mente, porque el diablo no puede llegar a nuestro corazón, pero sí puede llegar a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Compartí el día martes que Dios habla al corazón, a eso hay que tenerlo claro. Dios habla a nuestro corazón. Pero también es importante buscar a Dios. A Jeremías Dios le pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea que solamente aquellos que están atentos, aquellos que toman tiempo para orar de una manera personal y le dicen: Señor, háblame. Mantienen una comunicación abierta con Dios, donde oran, le piden a Dios su guianza, claman por respuesta, se encomiendan a Él, pero también le dicen: Señor, yo quiero escucharte. Son los que van a oír la voz de Dios. Y esta es la razón por la cual la mayoría de creyentes no oye la voz de Dios. Y se pueden morir sin oír la voz de Dios, aunque el Espíritu está hablando. Pero es porque no están atentos, sensibles a lo que el Espíritu está hablando. Es porque sus pensamientos se confunden con los pensamientos de Dios. Entonces es importante saber que Dios puede hablarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, pero es importante procurar estar atentos a su voz.
Y que cada día usted le diga al Señor, Señor, háblame. Señor, dirígeme. Señor, guíame. Porque la palabra de Dios nos habla de que por su Espíritu Dios quiere obrar de esa manera mientras nosotros vivimos. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, hermanos, en la congregación. Mientras estoy predicando la palabra o cualquier persona está predicando la palabra, el Espíritu puede darle una aplicación, darle una revelación, una frase, una aplicación práctica a su vida. Pero usted tiene que estar atento con sus oídos naturales al que está hablando y con sus oídos espirituales a Dios. Pero también Dios puede hablarle mientras usted ora, mientras usted clama, mientras usted está invocando el nombre del Señor. O Dios puede hablarle mientras usted tiene sus tiempos devocionales en su casa. Compartí también que la voz audible de Dios puede ser similar a la de una persona. Y dice la Escritura que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. O al revés, que el Señor hablaba cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Quiero continuar entonces esta noche un poco con la guianza de Dios. Y quiero contarle esta historia. Estaba este joven predicador, hace muchos años, es una historia verídica de un predicador inglés. Y él estaba preparándose para predicar, estudiando para predicar, aprendiendo a preparar sermones, queriendo tener la oportunidad de predicar en la iglesia, y su pastor no le daba la oportunidad porque estaba muy joven. Pero mientras él estaba creciendo y aprendiendo, él sacaba sus notas, hacía sus estudios, él oraba, tenía su propio devocional personal. Un día sale de la casa por el campo donde él vivía y de repente él oye la voz de Dios, que ya dijimos que el Espíritu nos habla dándonos pensamientos que pensamos que son nuestros. Escucha la voz de Dios en su interior como un pensamiento que le dice: predica enfrente a ese montón de heno. Él estaba en el campo. Entonces viene la idea que se parara enfrente de un montón de pacas de heno que habían ahí y que él tenía que pararse a predicar. Entonces él se siente confundido. ¿No le parece a usted que sería loco que usted vaya por el mercado central y el Espíritu Santo le diga: predica enfrente de ese puesto que está vacío? Y usted mira la silla amarrada, el banquito con un lazo plásticos ahí encima, y usted: yo estoy loco, ya bien me dijeron que no leyera tanto la Biblia porque me iba a volver loco. Esto no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios me va a decir que predique a este puesto que está vacío? Y entonces el muchacho entra en un conflicto, porque el Espíritu Santo le estaba diciendo: predica enfrente de ese montón de heno que está frente a ti. Así que él estaba ahí con el conflicto de que: ¿y qué hago? Pero el impulso de Dios continuaba, el pensamiento continuaba mientras él quería escaparse: predica enfrente de ese montón de heno que está frente a ti. Así que él decidió comenzar a predicar, y en su humanidad, en lo natural, él dijo: bueno, quizás lo que Dios quiere es que practique, dijo. Y entonces comenzó a predicar, ¿verdad? Y a los que me están escuchando, quiero predicarles a Jesucristo. Solo en Él hay perdón, en Él hay salvación. Él murió por nuestros pecados. Y comenzó a transmitir un mensaje evangelístico. Continuó predicando por unos minutos, continuó predicando. De repente se sintió un poco loco, ¿verdad? Porque usted también se sentiría igual predicándole al banquito que está amarrado con el montón de tanates ahí en el mercado central. Pero continuó predicando porque él sentía que el Espíritu lo estaba impulsando para hacerlo, y aún con sus dudas decidió obedecer. Así que continuó predicando: y hoy lo llama al arrepentimiento porque este es el día de tu salvación. Y continuó dando un mensaje evangelístico. La cosa es que después como de 15 minutos de predicar, sale de en medio del heno un hombre que estaba escondido. Y levantando la mano: sí, dijo, yo me arrepiento y yo le entrego mi vida al Señor. Ahora mire, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, las cosas pueden parecer absurdas. Puede parecer algo sin sentido. Recuerdo cuando el hermano Porfirio me contaba hace algunos 5 años, si no más, que estando él en la calle como parte del ministerio de Ujieres, venía un anciano por la acera y el Espíritu Santo le dijo: dale a ese anciano el dinero que tenés en la bolsa. Y él solo tenía un billete de 10 colones, pues era hace mucho más tiempo. Solo tenía un billete de 10 colones. Y entonces el Espíritu Santo le dijo: dale el billete que tenés a ese anciano que viene ahí. Y él, como ya está entrenado en oír la voz de Dios y seguir la guianza de Dios, se metió la mano a la bolsa, esperó que el viejito pasara enfrente de él, le dio el billete, le dio un tratado, lo invitó a venir a la iglesia y le dijo: el Señor lo ama, varón, le dijo.
aquí lo esperamos. Y el viejito sorprendido porque le había dado el billete. Ahora, él fue obediente a la guianza del Espíritu Santo. Él le dio todo lo que tenía. Cuando el culto terminó, Noé le dice, papá le dice, ¿a dónde nos vas a llevar a comer? Le dice. A hijo le dice, solo el Señor sabe, le dice. Porque él no le había contado a nadie que estaba sin dinero y que lo había regalado. Papá, le dice Noé, le echa el brazo, llévanos a comer, le dice. Aunque sea al mercado, le dice una sopita. Ya vamos a ver, le decía él. Ya vamos a ver qué hace el Señor. Y me imagino a Abraham, ¿verdad? El Señor proveerá, ¿verdad? Y me dice el hermano Porfirio testificándome, mire hermano, ellos no sabían que yo tenía dinero. Yo solo comencé a caminar, le dije a mi esposa que caminara, y él detrás de mí me dice. Y yo me lo llevé caminando porque yo dije, bueno, y aquí a pata no vamos a ir para la casa porque ni para el bus tengo, me. Pero yo iba gozoso, me dice, porque yo había obedecido la voz de Dios y le había dado al Señor, al anciano, el billete de a día. Y mire, hermano, cómo es el Señor, me dice. Que caminando y platicando, y aquel, bueno, papá, ya nos pasamos del mercado, ya nos pasamos del otro. Y entonces, pues ponete claro. Allá vamos a ver, hijo, dice que le decía, el Señor sabe lo que vamos a hacer. Pero no le dijo en ningún momento que no tenía dinero. Dice que cuando pasó por donde vive la hermana Felicita, ya para llegar a la Alameda Juan Pablo II, de una esquina a otra, le habla a su compañero de donde él trabajaba, allá en la Lechuza, donde él trabajaba en el MOP, en el DUA. Le habla y le comienza a gritar, Porfirio, Porfirio, para que se detuviera y lo esperara. Se atraviesa el hombre en la calle, mira, le dice, años de quererte ver, vos, le dice, ¿qué te has hecho? Y que comienzan a platicar. Mira, le dice que aquí te ando 100 colones que te debo, ya ni me acuerdo ni desde cuándo les. Y le da los 100 colones. Y entonces él me dice, mire cómo es el Señor, hermano. Pero hay que aprender a confiar en Él, me dice él, testificándome acerca de obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Así que se fueron a dar una buena almorzada ese día y estaba glorificando a Dios, como Dios obra cuando somos obedientes. ¿Qué hubiera pasado si el hermano Porfirio no le da los 10 colones a este hombre? ¿Qué hubiera pasado? Él hubiera tenido dinero para irse en el bus. Así que se hubiera ido en el bus. Y él no hubiera recibido el dinero. Porque él se hubiera ido en el bus. Pero Dios se encarga de coordinar todas las acciones. Mientras él va caminando, la hora, el momento, el lugar, las personas, y aquella persona se encuentra con él y casualmente el día que lo encuentra, tiene el dinero. Y tiene la voluntad. Porque podía haberse hecho el loco también, ¿verdad? Ni se acuerda de lo que le debo. Pero le sale diciéndole, tengo años de querer verte, porque te debo este dinero y te lo quiero pagar. Hermano, seguir la guianza de Dios es algo completamente absurdo para nuestra mente. ¿Cómo va a ser lógico que usted va a dar, por ejemplo, en ese caso con el hermano Porfirio, y le ha sucedido a muchos, que van a dar su dinero y no saben qué van a hacer el día de mañana? No saben cómo van a comer, no saben cómo van a transportarse. ¿Pero acaso la Biblia no dice que el justo por fe vivirá, pues? Ahora, ¿qué significa vivir por fe? Significa con la expectativa, Dios va a hacer algo. Yo estoy obedeciendo su palabra y Él va a cumplir sus promesas en mi vida. ¿Qué es no vivir por fe? Yo voy a tomar mis medidas y mis precauciones porque yo tengo que ver cómo hago. Tengo que ver cómo me rebusco. Porque el que no trabaja no come. Y es mentira, Jesús enseñó todo lo contrario. Dijo que los pajaritos no tenían granero y siempre tenían comida. Dijo que los lirios se vestían mejor que Salomón y no trabajaban. Y dijo, ¿cuánto más hará el Señor por vosotros, hombres de poca fe? El Señor es capaz de sostenernos, hermano. El Señor es capaz de causar que las bendiciones materiales, las finanzas de los impíos vengan a su pueblo. Pero hay que creerlo, iglesia. Ahora, si usted quiere seguirse rebuscando, sígase matando rebuscándose. Pero yo creo que es mejor buscar a Dios. Y al buscar a Dios, saber dónde tener la bendición. Pero eso requiere caminar por fe y requiere seguir la guianza del Espíritu de Dios en decisiones que para nuestra mente natural pueden ser absurdas. Ahora quiero darle algunas características para aquellos que toman nota de cómo identificar la voz de Dios. Por eso les dije que esto sería una segunda parte. La guianza de Dios es absurdo para nuestra mente natural. Era ilógico para este muchacho predicar delante de la paja. Pero este hombre recibió a Cristo después de que él se atrevió a obedecer la voz de Dios. Ahora eso sería número 1, es absurdo a nuestra mente natural. Número 2,
no es contrario al carácter de Dios. La guianza de Dios no va a ser contraria al carácter de Dios. O sea, a la santidad, a la verdad, no va a ir la revelación divina en contra de lo que Dios ya ha revelado, en contra de lo que Dios ha mostrado que es su carácter o su naturaleza, es decir, de su santidad. No va a ir en contra, no se va a oponer. Por ejemplo, el Espíritu Santo no le va a hablar a usted acerca de que no se consagre tanto, que no lea tanto la palabra, que no sea tan fiel, no. El Espíritu Santo va a guiarlo al contrario, de acuerdo al carácter de Dios, lo va a guiar a la santidad, lo va a guiar a la fidelidad, a caminar en la verdad, en la integridad. Número 3, será algo repentino. Es decir, usted descubrirá que de repente comienza a pensar en algo, pero usted no conoce en lo natural una circunstancia en particular que lo ha hecho llegar a pensar eso, sino que de repente le llegó el pensamiento. Como que usted está en la casa y se acuerda de alguien. Y ese acuerdo de alguien probablemente sea el deseo de Dios de ponerlo a orar, a interceder por esa persona. O puede hacer que usted comience a sentirse inquietado sobre esa persona para que usted proponga en su corazón ir a visitarlo, nomás tenga el tiempo de hacerlo. Entonces será algo repentino. No le han dicho a usted que la hermana, que el hermano está enfermo, sino que el Espíritu Santo le está trayendo a usted el recuerdo de tal persona para que usted haga algo. Y Él va a poner en su corazón el querer como el hacer. Probablemente sea visitarlo. Probablemente sea orar, interceder por él para ser guardado de algún peligro o para interceder por él para que Dios obre a favor de su vida de alguna manera. Cuarto, será algo bíblico, de acuerdo a la palabra. Es decir, no va a contradecir las Escrituras. Va a hacer algo que se puede respaldar con la palabra. La inspiración del Espíritu Santo, la voz de Dios, la guianza de Dios para nuestra vida nunca será contraria a lo que está escrito, sino que por el contrario se podrá probar o respaldar con la palabra. Así que es importante saber que el conocer las Escrituras nos va a dar una base para juzgar si lo que estamos recibiendo es de Dios o no es de Dios. Ejemplo, teníamos una hermana en la iglesia hace muchos años que tenía un hermano que no se congregaba y decía que Dios le había dicho que no se congregara. ¿Será esa la voz de Dios? No, porque Dios ha dicho en su palabra que no hay que dejar de congregarse. Entonces, si usted me viene a mí con el cuento que Dios le ha dicho que venga solo los domingos, yo no le voy a creer, porque eso no es lo bíblico. Luego este hermano fue más lejos todavía y le dijo a la hermana, que era miembro de la iglesia, que Dios le había dicho que no era necesario usar Biblia, porque ahora la ley estaba escrita en nuestros corazones, que antes estaba escrita en tabla, pero ahora en el corazón, así que ya no se necesitaba la Biblia. Pero eso contradice la palabra, porque la Biblia misma dice que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios, es útil para redarguir, corregir, instruir. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Entonces se equivocó Jesús, pues. O Dios estará dando guianza específica a algunos, aunque contradiga la palabra. No, Dios no se contradice. Entonces hay que juzgar lo que se está recibiendo de acuerdo también a este cuarto punto. Número 5. Lo que Dios le inspire, hermano, va a ser bueno para alguien. Si no va a ser bueno para usted, va a ser bueno para alguien. Lo que Dios le revele, lo que Dios ponga en su corazón, el pensamiento, la idea, la acción que se le está tratando de inquietar a que tome, va a beneficiar a alguna persona. Y esa es otra forma de saber, sí, Dios me está hablando. Puede hacer que sea bendecir a alguien económicamente y usted diga, pero aquí yo salgo perdiendo y el pastor dijo que beneficiaba a alguien y el beneficiado no soy yo. Bueno, Dios quiere usarlo a usted para beneficiar a alguien más. Pero luego Dios va a causar, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, Dios va a causar que la cosecha le sea devuelta a usted. Amén. Número 6, puede ser una respuesta de Dios a una petición. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a veces oramos y oramos por algo, y oramos y oramos y oramos, y no hay respuesta. Y entonces probablemente hasta de repente dejamos de orar
porque es que como que Dios no nos oye, como que Dios no nos quiere responder a esta petición. Y entonces abandonamos la petición que durante algún tiempo estuvimos haciendo y nos hemos quedado ahí a pendientes. Ya hemos hecho una pausa al respecto. Y probablemente con el correr de algunos días viene una palabra de Dios que es una respuesta a esa petición. Y como no estamos atentos, no estamos alertas, no estamos velando, no conectamos que esa palabra es una respuesta a la petición que hemos estado haciendo. Entonces es muy importante estar atentos. Yo podría preguntarle a usted, ¿qué es lo que el Señor le está hablando? Como le dije, cada domingo, por decir algo, ¿verdad? Cada 8 días. Hermano Walter, ¿qué le está hablando el Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor últimamente? Hermano, las facturas que debo son $7,500 ahorita. Fíjese que eso no me ha dado chance de irle al Señor. ¿Fíjese? Hermano Oscar, ¿qué le ha estado hablando el Señor? Pues fíjese que tengo problemas con esto del pan, hermano, y el negocio está bien. No, yo no estoy hablando ni de negocio ni de problemas, estoy hablando, ¿qué le está hablando el Señor? Pero nuestras distracciones pueden impedirnos oír a Dios. Esa es una realidad. Los problemas nos impiden oír a Dios, nos impiden oír la voz de Dios. Entonces yo podría preguntarle eso, pero también podría preguntarle, ¿qué respuestas Dios le ha dado a sus peticiones? ¿O qué peticiones usted tiene pendientes delante de Dios que todavía no han sido respondidas? Y en esto, hermano, requiere que nosotros estemos conscientes. ¿Qué peticiones usted tiene todavía delante de Dios que Él no ha respondido? A veces se nos olvida. Yo he pasado por eso. He dejado de orar sobre algo y ha pasado el tiempo y lo abandoné completamente. Ya no continué. Y la Biblia nos habla acerca de hacer rogativas, de continuar orando. Jesús habló con el ejemplo de aquella viuda, de que fue donde el juez injusto. Y Él dijo que el Padre iba a responder al que clamara de día y de noche. O sea que somos inquietados, somos instruidos a orar continuamente, a orar, a clamar, hasta recibir la respuesta. Así que tenemos que saber qué peticiones tenemos pendientes y no han sido resueltas todavía. Es importante. Así como también es importante el conectar las respuestas que ya recibimos. Número 7. Lo que usted reciba de Dios, el pensamiento, puede ser una frase de consuelo. Puede ser una frase que viene a darle ánimo o esperanza. Simplemente usted está abatido, afligida, cargada por algo, y un pensamiento surge en su corazón, así como surgió en el corazón de David: buscad mi rostro. Solo que este es diferente, y el pensamiento es: yo voy a levantarte y vas a ver mi poder en tu vida. Y ese pensamiento está dentro de usted. Usted solito no lo puede pensar, porque usted solo no se puede dar esperanza, pero el Espíritu de Dios sí le puede dar esperanza a usted. Entonces hay que discernir, hermanos, esos pensamientos que se levantan en nuestro interior para darnos consuelo. ¿O acaso el Espíritu Santo no es llamado el Consolador? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hace un consolador? Consuela. Ahora, el consuelo puede venir y viene precisamente cuando estamos en el dolor, en la necesidad, en la aflicción, en el sufrimiento. Y ahí tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si Él es el Parácletos o Paracletos o como sea que se pronuncie, Él es el que está a la par de. Él está junto a nosotros para consolarnos. Entonces la iglesia debería estar conformada por personas consoladas por Dios y no por un montón de desconsolados como a veces parecen. ¿Me oyó? Es que a veces me siento solo. A veces los creyentes actuamos como que estamos solitos, desamparados, abandonados, despreciados. A mí nadie me quiere, igual que el patito feo. Y el Señor dice que Él nos ha amado con amor eterno. Y Él dice que nunca nos va a dejar. Dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero de repente, al igual que yo, mientras predico, usted se siente solo. Pero el Señor puede, por su Espíritu, consolarnos con una frase. El Señor puede, con una frase, con un pensamiento, motivarnos a ir hacia adelante, consolarnos. Y esto podría ser hecho, número 8, a través de recordarle un texto bíblico. El Espíritu Santo le va a recordar una escritura. Y esa escritura lo va a sostener a usted. Quizás usted está enfermo, quizás usted está grave, quizás los médicos le dicen: mire, aquí sí que ya no hay nada más que hacer.
y le dan un diagnóstico negativo. Así como este médico que fue la última vez que lo fuimos a visitar con Raquel, les he testificado sobre esto. El médico le dijo, tú tenés asma del tipo no sé qué, tenés que saber que eso no se cura, así que tenés que saber que vas a vivir con eso por el resto de tu vida, tenés que hacerte la idea que te vas a casar, quien se case contigo tiene que saber que tú eres una asmática y tus hijos probablemente también tengan asma. Y yo estaba ahí enojado yendo al diablo a hablar por medio de ese médico. Salimos de ahí y yo le dije, hija, ya estás grande para que uses tu fe. Nosotros hemos estado usando tu fe, te hemos enseñado la palabra, Dios ha obrado en nuestras vidas, hemos visto milagros y si querés nos ponemos de acuerdo ahora. Tú tenés la opción, o le crees al hombre que está hablando de parte del diablo, o le crees a la palabra que dice por su llaga fuimos todos curados. Y le creímos a Dios. Y nunca jamás volvimos donde ese médico. Y nunca jamás ella volvió a tener problemas de asma, aunque este hombre dijo que eso no se curaba. Pero hay alguien que sí puede darle vida aún a los muertos. Y si le puede dar vida a los muertos, hermano, puede vivificar nuestros huesos que nos truenan, que nos duelen. Puede arreglar algo que no anda bien en nuestro cuerpo. Yo siempre voy a tomar eso como referencia. Si el Señor levantó a Lázaro, que ya apestaba, sus órganos estaban deshechos, Él puede hacer algo mejor con usted todavía. En otras palabras, usted tiene más esperanza que Lázaro. En otras palabras, es un milagrito lo que Dios tendría que hacer con usted comparado con lo que hizo con Lázaro. Así que tome ánimo. Y el Espíritu Santo puede venir y decirle, levanté a Lázaro después de 3 días. Y usted va a recibir esa palabra para ser animado. El Espíritu Santo puede recordarle un texto bíblico. O quizás usted está en la cama, enfermo, ahí, moribundo. Ay, por más que el pastor ha predicado y por más que yo he creído, no logro levantarme aquí. Y sintiéndose hasta condenado, condenada. No tengo fe, yo soy incrédulo, yo soy infiel. Pero el Espíritu Santo le da una palabra. Un salmo que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y usted se siente inspirado por el Espíritu. Hermano, esta es la vida de fe, por eso es que mire, yo no encuentro que haya otra vida mejor que esta. Porque la vida del creyente es una vida de expectativa, se lo he predicado antes. La vida del creyente es una vida de confianza, de seguridad, que pase lo que pase, las tormentas, los desiertos, los valles de sombra de muerte, lo que haya, valle de lágrimas, al final ya tenemos la victoria. Mire, la selecta se metió en partidos amañados. Usted sabe eso, ¿verdad? Porque qué decepción nos dio nuestra selecta, ¿verdad? Vendieron los partidos. Así que al final ya se sabía que iban a perder. Mire, aquí sin amaño, sino por el poder, ya se sabe que el diablo va a perder. Y usted está del lado de los ganadores. Entonces, ¿por qué se siente perdedor? Eso sería igual, hermano, que jugando El Salvador contra X país, ¿verdad? Los jugadores del otro equipo fueran contra El Salvador pensando, ¿y si perdemos? ¿Y si perdemos? No, hombre, si ya les pagamos a aquellos, te doy la lista con todo lo que les pagamos, ya les pagamos, ya los pisteamos, ellos van a perder. No, pero ¿y qué tal si nos meten un gol? ¿Y qué tal si al final, aunque ya les pagamos, resultamos perdiendo? No, si ya está pagado el asunto, ya está arreglado. Y nosotros, hermanos, en el Evangelio, ¿será que podíamos vivir dudando? ¿Y si perdemos, hermano? ¿Y somos ovejas para el matadero, hermano? Es que como el diablo es astuto, hermano, deje andarle dando alabanza al diablo, alabe al Señor, hermano. Dele gloria a Dios, no le dé gloria al diablo. Me molesta oír a los creyentes hablar de esa manera. Es que como usted sabe, hermano, que el diablo es tan astuto, ¿verdad? Pues no lo fue tanto porque no hubiera matado al Señor. Porque con su muerte consiguió su derrota. Y con su muerte consiguió la salvación de millones y millones que hemos puesto la fe en Él. Amén. Entonces es importante, hermano, estar lleno de la palabra, gozarse. Y en medio de su problema o necesidad, saber que si usted hace lo que Dios dice que usted tiene que hacer, Él hará lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Es cuestión de obediencia, es cuestión de creerle, a veces es cuestión de soportar. Y en esto, hermanos, como iglesia tal vez tengamos que entrar en otro mes de entrenamiento, de instrucción sobre la vida militar. Porque Pablo le dice a Timoteo que milite. Pablo le dice a Timoteo que como buen soldado sufra. Ahora resulta que a los cristianos no les gusta sufrir. Y muchas veces olvidamos que el sufrimiento nos viene como resultado de nuestras decisiones. Y hay un sufrimiento como resultado de los ataques del enemigo. Pero mire cómo hay gente que está dispuesta a sufrir. Por ejemplo, hablemos ahorita mismo. Independientemente de cualquier país, aunque podría poner como ejemplo en Colombia o nuestro país cuando en el tiempo de la guerra, la guerrilla.
¿Usted cree que la gente que anda en la guerrilla anda buscando tener comodidades? Y no, yo hoy no voy a enfrentarme a la Fuerza Armada si no como mi par de hamburguesas con una Coca-Cola 2,5 litros y me como mi buen sorbete de chocolate con pasas. No. ¿Usted cree que la gente que anda en la guerrilla, cualquiera que sea el país, podemos hablar de Colombia actualmente, allá viven en la selva? ¿Usted cree que duermen bien? ¿Usted cree que tienen comodidades? La gente que estuvo involucrada en la guerrilla en el país, ¿usted cree que andaban felices, disfrutando la vida? No, hombre, si les tocaba andar huyendo. Un día nos metimos en un tatú allá en Chalatenango, andábamos vagando allá por donde se han hecho ahora como museos y lugares de turismo, y nos metimos a un hoyo que estaba así debajo de la tierra, donde podía caber uno perfectamente de pie. Y entonces imagínese viviendo como topos. Y usted que tiene su camita calientita que lo espera en la noche. Pues sí, pastor, pero hace calor. Pero tiene un ventilador, todo está talado, pero ahí le sopla tantito. ¿Ah? Pero usted tiene su camita, su almohadita. Sí, pastor, pero viera qué pelotudo está allá. Pero al rato compra una buena, de a 2x5 allá en Metro. Pero tiene almohadita. Pero a los cristianos no les gusta sufrir por causa del Señor. Mire, hermano, si fuera en base a sufrimiento de la salvación, ya perdimos. Porque a todos nos gusta estrenar zapatos. Ah, a algunos que no les gusta. A todos nos gusta tener ropita buena. ¿No, amén? A algunos les gusta tener ropita buena, buenos zapatos, buenas carteras, buenas cositas. A otros no les interesa. Mira, nos hace falta mentalizarnos de esa manera, que si el asunto es el reino, es como la gente que decide pasarse el Río Grande y deciden atravesarse el desierto porque van con el sueño americano en la mente. Y no importa si se mueren, no importa si quedan amputados de una mano o de una pierna, no importa si los van a recoger todos ¿cómo se llama? Cuando alguien ha perdido ¿qué? Ha perdido deshidratado. Por tanto, caminar en el desierto. Y no les importa, ¿por qué? Porque tienen una meta. ¿Sabe que eso nos hace falta como creyentes todavía? Estar mentalizados. Si es que aquí lo único que importa es llegar al final, hermano. Y el Señor dice que somos más que vencedores. Si lo que hace falta es vivir en fe, obedeciendo la palabra y esperando que Dios cumpla sus promesas. Y si nos caemos, nos levantamos. Porque Él es el que levanta al justo. Entonces, le decía, la guianza del Espíritu puede venir como una frase de consuelo, puede venir como un recordatorio de un texto bíblico, o puede venir también, número 9, como un pensamiento de esperanza, un pensamiento de victoria, un pensamiento de fe. Usted está en medio de un problema, está bajo amenazas, está bajo circunstancias de peligro terrible, y el Espíritu Santo pone en su espíritu y viene a la mente un pensamiento de victoria. Y ese pensamiento es: yo me levanto a favor tuyo en contra de tus enemigos. Y usted descubre, es el Dios de los cielos el que le está hablando. Y tiene que aprender a pararse en esa palabra, hermano. Nuestro problema es que no somos muy buenos para caminar en fe. Y requiere fe oír la voz de Dios, y requiere fe creerle a Dios, y requiere fe obedecerle a Dios. Ahora, si Dios le da una promesa como esa, piensa en esto: el diablo no se la puede dar. Usted solito tampoco. Es como lo absurdo de que en el salmo que leíamos con David, su propio corazón le dijera: buscad mi rostro. Te habla tu corazón, busca mi rostro. No, es Dios diciéndole a su corazón: busca mi rostro. Salmo 27, verso 8. Entonces Dios puede traer un pensamiento de esperanza o de victoria o de fe, y hay que estar atentos y saber: esto no me lo puede dar el diablo. Esto no puede ser mi pensamiento. Es Dios interrumpiendo mis pensamientos. Mire, hermano, trate de ser sensible, trate de practicar, trate de ejercitar sus oídos espirituales. Pero ¿y cómo hago, pastor? En base a estos aspectos que le estoy dando. Identifique, ¿es absurdo para su mente natural? Sí, no tiene sentido. Ah, pero no es contrario al carácter de Dios. No, está de acuerdo a la santidad de Dios. ¿Es repentino o ha estado pensando en eso? ¿Es bíblico? ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿No contradice las Escrituras? ¿Es bueno para alguien? ¿Es una respuesta? ¿Está conectado con alguna petición pendiente? ¿Es una frase de consuelo? ¿Es un recordatorio de un texto bíblico?
Es un pensamiento que le trae esperanza, victoria o fe. Y a través de estos elementos usted dice, Dios me está hablando. Y entonces cuando yo le diga, hermano Oscar, ¿qué le ha estado hablando el Señor? El Señor me ha dicho que este será un año de grandes bendiciones, hermano. Y que antes de que llegue a la mitad del año, Él me va a levantar. Ah, sí, ha estado oyendo a Dios, voy a decir yo. Porque eso está de acuerdo a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, a los propósitos de Dios. Es bueno para alguien, no contradice la palabra, no contradice el carácter de Dios, es repentino y uno puede saber. Dios dice, porque mis pensamientos son más altos, como los cielos son más altos que la tierra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Usted está pensando, ¿verdad?, que tal vez logra ahí vender, aunque sea unos 50 pesos. Pero los pensamientos de Dios son más elevados. Ahora, si usted se queda con sus pensamientos, tal vez llega a los 50 pesos, hermano. Pero si usted sigue los pensamientos de Dios, Dios puede abrirle las ventanas de los cielos y enviar bendición hasta que sobreabunde. Supóngase que la palabra de Dios para su vida sea esta. He traído a memoria tus ofrendas, dice el Señor. ¿Y usted oye eso dentro de usted? No se lo dije yo, no lo leyó en la palabra, surgió en su espíritu. He traído a mi memoria tus ofrendas, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Párese y prepárese, porque Dios lo quiere bendecir. Y le está diciendo algo que es bíblico. Le está dando una palabra de victoria, una palabra de fe. Iglesia, quiero retarlos a que procuren estar atentos a la voz de Dios. Ya que a mí no me hacen caso, háganle caso a Dios. Ya que a mí no me oyen, practiquen oír a Dios, hermano. Porque les va a ir bien si están atentos. Les va a ir bien si escuchan la voz de Dios. Número 10. Es una idea que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Gustavo con sus locuras, muy luego comenzó a decir, yo me voy a ir de aquí. Yo sé que Dios me va a llevar a las misiones. Yo no me voy a quedar aquí. Y andaba así hasta como un poco, que sonaba presumido, elevado. Yo me voy a ir de aquí. Yo tengo palabra del Señor, Dios me va a sacar, Dios me va a llevar a las naciones. Ahora, Dios no ha terminado con él todavía. Y por cierto, hermano Cristo ya llegó a Belice. Gloria a Dios. Yo estoy muy contento de saber que como iglesia, hermano, podemos ser un canal de bendición enviando a la gente para predicar la palabra. Y pues declaro la bendición sobre aquellos que han hecho posible ese viaje con sus finanzas. Qué bueno saber que podemos como iglesia apoyar el crecimiento de otros. Y allá está con Gustavo. Ahora le decía, puede ser una idea que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Gustavo sabía que la voluntad de Dios era que él fuera un canal de bendición, un instrumento de Dios. Y esa voluntad también es con su vida. Dios quiere que usted sea un canal de bendición. Entonces de repente surge en su espíritu el pensamiento, viene a su mente, y el pensamiento es una palabra relacionada con usted siendo llamado al ministerio o siendo llamado a realizar alguna tarea dentro de la obra de Dios. Y usted va a saber, eso es de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere usar mi vida como un instrumento. Y entonces la palabra podría ser, dentro de poco voy a abrirte la puerta que has estado esperando. Usted sabe que la puerta que ha estado esperando es la puerta para ministrar, para servir. Y ahora usted conecta esas ideas con lo que usted está viviendo, con lo que usted ha estado orando. Ahora, serán situaciones bien específicas, donde usted va a tener testimonio en su espíritu, de que lo que está viniendo en su espíritu de parte de Dios, su espíritu lo reconoce como algo verdadero. Ahora, no será algo generalizado, no será algo que cualquiera podría decir si es verdad, sino que será algo específico que usted va a poder identificar realmente. Esto es una palabra que he recibido de parte de Dios. Como lo que le decía que Mónica mencionó con respecto a Raquel, por causa de que ella ha honrado a sus padres, Dios la va a honrar a ella. Algo bien específico, bien asentado. ¿A qué me refiero con que no va a ser general? Porque muchas veces gente que presume, por ejemplo, hablar de parte de Dios, puede decir cosas como esta. El Señor dice, hermanos,
que le va a conceder la petición del corazón de aquello que usted tanto ha estado clamando. Y todos se agarran esa palabra. Sí, hoy sí al fin. Vamos a comer pavo en diciembre. Hoy sí cambio de trabajo. Y todos se agarran la misma palabra, porque es una palabra bien generalizada. Aquello que tanto ha estado esperando. Hay un montón de gente esperando algo. ¿Me entiende? Pero cuando usted recibe algo del Espíritu, usted solo, usted sabrá en su espíritu que eso está conectado con una circunstancia particular en su vida. Y cuando alguien más le da una palabra profética a usted, también será algo específico que usted en su espíritu lo sabrá. Por ejemplo, muy pocos saben esto, pero la iglesia básicamente fue fundada sobre la palabra profética que Dios me dio por medio de varias personas cuando yo no quería quedarme. Creo que muy pocos saben el testimonio con respecto a esto en la iglesia, pero Dios trató conmigo. Y una de las cosas que Dios trató conmigo directamente por medio de un pastor que yo no conocía, y él me dijo que él tampoco me conocía, fue que él le fuera a pedir perdón al pastor David por haber salido de Agua Viva. Y yo le dije, no, si yo no tengo problema con él, si somos buenos amigos, viera que hasta grabamos unos cassettes en español para que aprendieran a hablar español, viera que no hay ningún problema. Anda a pedirle perdón, me dijo. No, si yo creo que no es necesario. Lo que pasa es que yo no quería ir, ¿verdad? No, si yo no creo que sea necesario. Sí, mire, cuando salimos de ahí, yo me despedí de él. Él incluso antes llegaba a mi casa, teníamos alguna relación. Sí, lo único que ahorita no nos hablamos. Anda a pedirle perdón, me dijo. Es que no entiendo por qué si yo no le he hecho nada. ¿Cómo no? Me dijo. Te saliste de la iglesia, fuiste un rebelde. Rebelde yo. Yo me puse así como me ponen ustedes, ¿verdad? Cuando yo les predico, ¿verdad? Este pastor, ¿verdad? Y entonces él me explicó algo. Te voy a explicar algo. Un hombre mayor, unos 20 años mayor que yo. Me dice, te voy a explicar algo, me dice. Fíjate que Josué hizo un pacto con los gabaonitas. Porque los gabaonitas fingieron que venían de lejos. Que traían unos panes tostados, así todos tiesos ya. Unas chancletas todas destartaladas, porque no había MD en ese tiempo para comprar a cada rato las ofertas, ni en el desierto. Y entonces pues llegaron con los zapatos todos arruinados y los panes todos tiesos y venimos de lejos y que no sé qué. Y Josué, sin preguntarle a Dios, hace un pacto con ellos. Y después descubre que eran vecinos, o sea que esto le tocaba muerte, pero fueron astutos. Entonces, pero como Josué hizo un pacto, les tuvo que perdonar la vida y los dejó para traerles leña y acarrearles el agua a los israelitas. Pasados muchos años, cuando el reino de Israel se estableció, Saúl mató a un montón de los gabaonitas. Pasados muchos años, cuando David era rey, vino una gran hambruna. Y David le consultó a Dios sobre el hambre. Mire, esta historia es tremenda porque usted tiene también que aplicarla en su vida. Josué hizo un pacto, Saúl lo rompió y David está pagando los platos rotos. Y así fue como el pastor me lo puso. Mirá, me dijo, Josué hizo un pacto, Saúl lo rompió y a David le tocó pagar las consecuencias. Entonces, había un pacto con los americanos. Este pastor que tú mencionas lo rompió y tú vas a pagar las cuentas. Te conviene que vayas y pidas perdón. Y era un hombre que no conocía la historia sobre las circunstancias bajo las cuales habíamos salido de la iglesia. Pero Dios a través de una palabra profética me dijo a mí, a través de él, cuando yo no lo conocía, ni él me conocía a mí, mira, me dijo, tengo una palabra de Dios, yo no te conozco, me dijo, ni sé, pero yo te voy a decir lo que el Señor me ha puesto. Desde que te vi, me dijo, el Señor me puso esta palabra para tu vida. Dice el Señor que te habías juntado con alguien que no era su perfecta voluntad. Y ahora dice el Señor que si lo buscas con todo tu corazón, Él se va a revelar a tu vida, Él te va a guiar y Él te va a usar. Salud, me dijo. Así fue como comenzó la relación con Él. Estoy hablando del pastor Ricardo Salazar de Cristo a las Naciones. Y entonces yo me fui. Hombre, sé que más claro no me lo puede decir este hombre, pues. Y ahora, ¿por qué me pudo hablar así de claro? Porque era Dios revelando las cosas. ¿Cómo él sabía que yo estaba trabajando con el hermano antes? ¿Cómo sabía que ahora estaba solo? 8 días después él me llama y me dice, mira, me dice, fíjate que Dios me ha puesto un cariño por vos, me dice, yo quiero ser tu amigo, venite a mi casa. Y me abre las puertas así de su corazón y de su casa, siendo yo un cipote, porque estoy hablando hermano, hace unos 20 años cuando yo tenía como 20, pues. ¿Verdad? O menos, quizás todavía. Yo estaba cipote entonces.
Entonces viene él y me abre las puertas de su corazón y de su casa y me dice, venite a mi casa, almorcemos juntos, cuando me querrás llamar, llámame, yo quiero ayudarte. No sé por qué, me dice, Dios me ha puesto gracia, me dice, para hoy quiero ser tu amigo. Entonces me llama una semana después y me pregunta, mira, me dice, ¿y aquello que te dije significa algo? Claro que sí. Y le cuento yo, esta es la condición, salimos de Agua Viva, estábamos con este pastor, él se ha ido, yo me he quedado solo, yo no quiero seguir adelante. No, hombre, ahí fue donde me contó toda la historia de Josué, de Saúl y de David, y me hizo que yo fuera a pedirle perdón a Jim Circo. Y me dijo, si tenés que ir a Guatemala a pedir perdón, vas a tener que ir a Guatemala. Si tenés que ir a Estados Unidos, anda a Estados Unidos. Anda donde tengas que ir. Limpia tu ministerio, porque tenés una semilla de rebeldía, me dijo. Y si tú no limpias tu iglesia en el principio, vas a tener una semilla que va a producir rebeldes. Y así como la iglesia surgió en base a una división, te van a dividir la iglesia. ¿Querés vivir libre de temor? ¿Querés vivir en sanidad? Sacá esa semilla de rebeldía. Ay, Dios, hermano, esa misma tarde estaba hablando yo al pastor David. Pastor David, aló, soy yo. Quiero hablar con usted mañana. Y nos reunimos y hablamos. Dios me guió, y esa solamente es una de las guianzas que Dios me dio a través de una palabra profética bien específica. Dios me guió a través de la palabra profética. Uno sabe que es Dios que le está hablando. Muchas veces nosotros no queremos ser guiados por las autoridades, los hijos no quieren ser guiados por los padres, los empleados no quieren hacer las cosas de la manera que el jefe dice. Nos resistimos a la autoridad, nos resistimos a la guianza. Y esto es un problema, porque luego nos va a suceder lo mismo con Dios. Porque si no podemos obedecer a un hombre a quien vemos, ¿y qué nos asegura que vamos a obedecer a Dios a quien no vemos? La palabra dice que si no amamos al hermano a quien podemos ver, ¿y cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Entonces es lo mismo. Si no podemos obedecer ante figuras visibles de carne, materiales que están enfrente, y no obedecemos, ¿quién garantiza que va a obedecer a Dios a quien no lo mira? No hay ninguna evidencia, no hay ninguna base. Porque lo más posible es que no hay un entrenamiento para poder caminar en obediencia. Termino con estas 3 ideas que nos ayudan para poder identificar la palabra de Dios. Sería número 11, habrá una convicción en su interior. Usted va a saber, cuando la palabra viene, es que eso es de Dios. Usted va a saberlo. Usted va a saber que usted sabe. ¿Y cómo lo sabe? No le puedo explicar, pero usted lo va a saber. Usted va a saber que es Dios hablándole a su vida. Sería como un testimonio del Espíritu Santo. Número 12, será como un impulso que permanece. Así como este joven, predicar delante de esas pacas de heno que están enfrente. Predicar delante de esas pacas de heno. Va a volver a repetirse. Va a volver a estar, va a continuar ahí. O sea, no se la va a poder sacar de la cabeza, por así decirlo, la idea. Pero, número 13, será suave. Porque Dios nos guía. Dios no nos impone. Me decía esta hermana hace algunos 4 años en el segundo nivel o tercer nivel del centro de entrenamiento ministerial, pastor, me dice, fíjese que no sé qué hacer porque a mí me gusta orar y adorar al Señor, pero últimamente me está pasando una situación bien extraña. Cuando yo quiero levantarme, yo le digo, Señor, ya te adoré, ya bendije tu nombre y ahora yo quiero levantarme. Así que Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo me dice que continúe. Y entonces yo continúo otro ratito más, hermano, pero a veces fíjese que ya es de medianoche y yo quiero levantarme y le digo, Señor, ya me quiero levantar. Y el Espíritu Santo me dice que tengo que seguir adorándome. Y yo no sé qué hacer, hermano, porque a veces he llegado a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y a veces 3 de la mañana, fíjese. Yo ya comencé a sospechar, este no es el Espíritu Santo. Y lo confirmé cuando me dice, pero mire, pastor, lo que me ha hecho hablar con usted es que lo peor me pasó la semana pasada. Que cuando yo me quise levantar y el Espíritu me dijo que no me levantara, yo le dije, Señor, en tu nombre yo me voy a levantar porque ya estoy cansada, Señor, yo quiero dormirme. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, te he dicho que me adores. Y cuando yo me quise levantar, me dijo, fue como que alguien puso sus manos sobre mis hombros y me golpeó contra el piso y me sangré, me dijo. Hasta ahí la detuve para que ya no continuara hablando. Y le dije, hermana, ese no es el Espíritu Santo. Dios no obra a la fuerza. Si usted no quiere cantar, Dios no lo va a obligar.
Si usted no quiere dejar de pecar, Dios no lo va a obligar. Si usted no quiere diezmar, Dios no lo va a hacer a la fuerza. Dios nos guía. Es así como en el área de mi responsabilidad como pastor. Si yo no lo voy a andar correteando, hermano, ni persiguiéndolo, ni controlándolo. Yo lo voy a instruir, lo voy a aconsejar, le voy a enseñar. Allá usted si toma la palabra. Amén. Entonces Dios nos guía. Él no nos obliga. Así que eso es lo número 13. Aunque será un impulso, mencioné en el 12, que va a permanecer, va a ser suave. No va a ser imponente. Yo le dije a esta hermana, la próxima vez que usted esté orando, adorando, y esto suceda y venga esa voz, esto es un espíritu de error. Está suplantando al Señor. En el nombre de Jesús, reprenda ese espíritu y levántese. Y se va a dar cuenta que usted va a poder levantarse. A la semana siguiente, el sábado siguiente, la hermana estaba con gozo contándome que le había pasado, que el espíritu estaba tratando de retenerla, pero ella dijo, en el nombre de Jesús te echo fuera, espíritu de error, te resisto ahora. Y ella se pudo levantar y fue liberada de la fuerza que la mantenía postrada. Ella había continuado orando porque creía que el Espíritu Santo la estaba forzando a orar. Pero uno puede ver, en base a las evidencias que le di, eso va en contra del carácter de Dios. No es imponente. Entonces, mis hermanos, estas ideas son claves para que usted pueda identificar la voz de Dios. Como no se le quedaron todas y como no las escribió, váyase a YouTube, Centro Cristiano de Fe San Salvador. En 24 horas el video va a estar subido y usted va a poder examinar ahí las ideas, porque, hermano, usted me oyó esta noche y puede estar como un poquito inquieto y decir, sí, yo quiero oír la voz de Dios, pero ya mañana se le olvidó cómo recordar, cómo identificar la voz de Dios. Así que váyase a la página Centro Cristiano de Fe San Salvador en YouTube y vuelva a oír el mensaje para que sepa discernir la voz de Dios. Oramos para despedirnos esta noche. Padre Celestial, te damos la gracia. Tú eres el dador de la vida. Todas las bendiciones, toda buena dádiva desciende de ti, de lo alto. Tú eres el Padre de las luces. Tú